los vikingos. Hace más de 1000 años estos temibles guerreros invadieron Gran Bretaña, Irlanda y otras regiones del mundo. Eran unos cracks del comercio, la exploración y la colonización. Y aunque todavía nos fascinan hoy en día, pocos conocen la historia de una de sus dinastías más grandes, fundada alrededor del año 850 después de Cristo por un rey poderoso llamado Evar. Evar y sus descendientes construyeron un imperio en el Atlántico Norte. Estos vikingos trajeron caos por donde pasaban, pero también dejaron huellas duraderas en el comercio, la sociedad y la cultura. Las batallas que libraron marcaron el destino del noroeste de Europa durante siglos. Y ahora, la ciencia sugiere que quizás salvaron a un país entero del desastre. La historia vikinga tiene muchas caras, pero una de las más inesperadas emergió hace poco. En la Universidad de Queen's, en Belfast, científicos analizan miles de muestras arqueológicas de toda Irlanda. Buscan entender las grandes tendencias que moldearon el país, y lo que han descubierto es extraordinario. En los primeros tiempos medievales, Irlanda sufrió una catástrofe devastadora. En ese contexto, los vikingos podrían haber ayudado a rescatar a toda una sociedad, y al hacerlo, dejaron una marca genética que aún perdura. Hoy en día podemos ver un componente escandinavo en el ADN de los irlandeses modernos, y ese componente parece ser específicamente noruego. Pero en el año 902 después de Cristo, parecía que la presencia vikinga en Irlanda estaba a punto de acabarse. Muchos vikingos ya se habían establecido en Irlanda, fundando puertos y comunidades en las zonas costeras. El grupo más poderoso descendía de un rey despiadado, Evar, el fundador de un imperio vikingo. Por eso los nietos de Evar causaban tanto temor, porque el abuelo tenía fama de ser una leyenda viviente. Estos nietos controlaban los principales asentamientos vikingos, incluyendo el reino de Dublín. Los irlandeses los llamaban los extranjeros oscuros. En el 902, los irlandeses contraatacaron. Los reinos de Brega y Ulster lanzaron un ataque sobre Dublín y lograron una victoria aplastante. Las crónicas de la época lo narran con lujo de detalles. Los vikingos fueron expulsados, huyendo medio muertos y hechos trizas por el mar. Los irlandeses tomaron el control de Dublín y para la dinastía de Evar fue un golpe devastador. Sus logros y ambiciones se vinieron abajo. Los nietos de Evar pasaron años exiliados en Gran Bretaña y Francia. El mayor de ellos podría haber sido Sihtric Ceithric, el tuerto. Al igual que su abuelo, Sihtric era un líder duro y decidido, y tenía un objetivo muy claro: regresar a Irlanda algún día. En el año 917, 15 años después de la derrota, los irlandeses presenciaron señales extrañas: nieve, un frío inusual, hielo en lugares insólitos. También se vieron cometas y una masa de fuego que cruzó los cielos del oeste hacia el este, más allá del mar. Ese mismo año, los monjes del monasterio de St. Mullins vieron interrumpida su rutina diaria. El monasterio, situado a orillas del río Barrow, en el sureste de Irlanda, tenía fácil acceso al mundo exterior, y eso lo convertía en blanco fácil para los vikingos. Ya había sido saqueado 3 veces, y ahora parecía que iba a serlo de nuevo, porque avanzando por el río venían barcos vikingos. Al mando, Sihtric Caoco en persona. Imagínate estar parado junto al río Barrow y ver acercarse lo que sería una flota real vikinga, avanzando a toda vela, lista para desembarcar. El terror debió invadir el corazón de cualquiera que presenciara eso. Sabían que lo que venía era venganza pura y dura. 15 años antes, los hombres de Leinster habían echado a Sihtric de Dublín.
Ahora, él tenía la oportunidad de ajustar cuentas. Cerca de allí marchaban guerreros irlandeses al mando de Ógare, el rey de Ulster. Según algunos historiadores, Ógare sabía que el ejército de Cítri estaba allí y fue directamente a enfrentarlo. Pero los vikingos eran astutos, evitaban las batallas campales si podían. Probablemente vieron a las tropas de Ógar marchar cerca y pensaron: esta es la nuestra. Hoy, este pequeño valle fluvial cerca de St. Mullins parece un lugar tranquilo y pintoresco. Pero hace 1100 años fue un escenario de caos y carnicería. Allí, Cítri emboscó a los hombres de Leinster. Lo que siguió fue un todos contra todos brutal. Cuando terminó la pelea, muchos hombres yacían muertos. La mayoría eran irlandeses. Los vikingos salieron victoriosos. Se dice que los cuerpos flotaban en el agua, que seguramente se tiñó de rojo. ¿Y por qué fue tan importante esta batalla? Porque las tropas de Cítri avanzaron directamente hacia Leinster. Siguieron hasta Dublín. Con el ejército de Ulster aniquilado, la ciudad. Un pueblito donde algunos habitantes probablemente se identificaban con la onda vikinga, pero que de alguna manera se las ingeniaron para ofender a los poderosos. ¿Y qué pasa cuando haces enojar al jefe en el siglo X? Exacto, ejecución. Y no de cualquier tipo. Hay fuertes indicios de que lo que tenemos aquí son cabezas humanas que fueron exhibidas como trofeos, puestas alrededor de las murallas de la ciudad como si fueran luces navideñas, pero bastante más macabras. Algunas de estas cabezas podrían haber pertenecido a personas locales que se mezclaron demasiado con los vikingos, quizá en plan Romeo y Julieta, versión nórdica. Para averiguarlo, los investigadores examinaron las firmas isotópicas estables en los dientes de los cráneos. Porque sí, eres lo que comes, y tus dientes lo chismean todo. Resulta que la mayoría de estas personas crecieron en las afueras de Dublín. Ahora, ¿eso los convierte en locales o en forasteros en la sopa cultural que era Dublín en el siglo X? Esa es una pregunta con más capas que una cebolla. Lo que sí sabemos con certeza es que los vikingos amaban sus joyas. Pero había un metal que los volvía locos: la plata. Comercian por todo el mapa y a cambio la plata entraba en Irlanda como si lloviera. Este metal era la verdadera vara de medir la riqueza en la era vikinga. Y no se limitaban a acumularla. La plata vikinga absorbía también estilos del arte irlandés, como si fuera una esponja con buen gusto. Hay más de 100 tesoros de plata esparcidos por toda Irlanda, algunos incluso con monedas. Y hablando de tesoros, uno de los más misteriosos fue hallado en un lugar de película: la cueva de Dunore. Este capricho de piedra caliza, tallado hace más de 300 millones de años, tiene formaciones que te dejan boquiabierto. Desde hace siglos se le considera un sitio sombrío y tenebroso, como si el mismísimo inframundo tuviera su delegación ahí. Cruzar su entrada es como traspasar un portal. Un escritor del siglo XVIII la describió como entrar en la boca de una bestia salvaje con 10.000 dientes arriba y 10.000 más abajo. Un lugar perfecto para esconder algo valioso. Y eso exactamente fue lo que alguien hizo hace más de 1000 años. En 1999, esta oscura grieta reveló un tesoro. Unas 43 piezas en total. Monedas de los reinos sajones. Un delicado hilo de seda que tal vez fue parte de un elegante pañuelo y botones de alambre de plata, trabajados como si fueran joyas tejidas. Estos adornaban probablemente un manto lujosísimo, propiedad de algún vikingo de buena posición. Pero lo curioso es que, según parece, quien escondió los objetos no fue su dueño. Entonces, ¿quién y por qué?
Una teoría sugiere que fue un fundidor clandestino, alguien que planeaba derretir los objetos para convertirlos en lingotes de plata. El formato de bolsillo para comerciantes y artesanos vikingos. Y si había intercambio, también hubo comercio. ¿Con qué? Pues con personas. Los vikingos mantenían un enorme negocio internacional de esclavos. Sí, así como lo oyes. Necesitaban un flujo constante de cautivos, y los reyes irlandeses no dudaron en entrarle al negocio, vendiendo enemigos capturados en el norte a los comerciantes nórdicos. Esa plata que hoy encontramos en forma de tesoros enterrados probablemente fue el pago por seres humanos vendidos al mejor postor. Claro, capturar esclavos era solo parte del trabajo. También había que mantenerlos quietecitos. Y para eso, nada como un lugar apartado. Mira hacia el sur de la bahía de Dublín y encontrarás uno de los barrios más pudientes de Irlanda. Pero en época vikinga, ese mismo sitio, la isla de Dulki, no era precisamente un paraíso. Su nombre viene del irlandés antiguo, del Geninis, Isla de las Espinas, que luego los nórdicos adaptaron como Dork Thorny Oy, un nombre con garra. ¿Y para qué la usaban? Según la arqueóloga Ruth Johnson, Dulki era como la Alcatraz vikinga, un lugar perfecto para retener esclavos, solo por un rato, antes de llevarlos al mercado en Dublín. Alejada, difícil de escapar y bien ubicada para un traslado rápido. Vamos, el Airbnb ideal para la trata humana de la Edad Media, así que entre ejecuciones, comercio de plata, arte mestizo y una red de esclavitud digna de una novela negra, los vikingos en Irlanda no se andaban con juegos. Pero vaya que sabían esconder un botón caro. Un grupito de personas que, aunque quizás compartían ADN vikingo o se codeaban con ellos, terminaron por ofender a los mandamases de turno. ¿Resultado? Pues acabaron con la cabeza separada del resto del cuerpo. Sí, esas cabezas que hoy se estudian como trofeos decorativos colocados alrededor de las murallas de la ciudad. Ahora bien, algunos de estos decapitados podrían haber sido lugareños con vínculos vikingos. ¿Cómo lo sabemos? Con dientes, claro. Porque aunque no lo creas, los dientes cuentan historias. Analizando los isótopos estables de sus muelas, sí, lo que comiste se queda registrado químicamente. Se ha determinado que la mayoría eran de los alrededores de Dublín. ¿Eran entonces locales? ¿Forasteros con sabor local? Difícil saberlo, porque Dublín en el siglo X era un auténtico batido cultural. Vikingos recién llegados mezclados con locales en un cóctel de identidades. ¿Y por qué los ejecutaron? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí está claro es que los vikingos adoraban sus joyas y por encima de todo, la plata. Esa era su debilidad. Comerciaban de aquí para allá y a cambio, la plata fluía hacia Irlanda como si lloviera. La plata era el termómetro de riqueza, especialmente en el Dublín vikingo. Y lo más curioso es cómo los diseños irlandeses empezaron a influir en el trabajo en plata vikingo, una fusión artística metálica digna de museo. Se han encontrado más de 100 tesoros de plata en toda Irlanda, algunos acompañados de monedas y escondidos en lugares de lo más extraños. Uno de los más fascinantes fue hallado en la cueva de Dunore, una gruta de piedra caliza que ya tiene más de 300 millones de años de existencia y unas formaciones que harían palidecer a cualquier catedral gótica. Desde la antigüedad, la cueva tenía fama de lugar siniestro, una especie de portal a otro mundo. Cruzar su entrada es como atravesar el umbral hacia el inframundo, algo que evidentemente inspiraba cierto respeto. Un tipo del siglo XVIII llegó a decir que entrar a esa cueva era como ser tragado por una bestia salvaje con 10.000 dientes arriba y otros 10.000 abajo.
A pesar, o quizás gracias, a esa atmósfera lúgubre, hace más de 1000 años alguien decidió usarla como escondite. En 1999, la cueva reveló su secreto, un tesoro con unas 43 piezas, entre ellas monedas sajonas, un hilo de seda de alguna prenda de lujo, tal vez un pañuelo, y unos botones de alambre de plata, tejidos con tanto detalle que probablemente adornaban una capa valiosísima. Una capa de esas que solo un vikingo con bolsillo generoso podría costearse. Pero lo curioso es que probablemente no fue ese vikingo rico quien escondió el tesoro. Puede que alguien más lo ocultara con la intención de fundir la plata y convertirla en lingotes, más fáciles de transportar y comerciar. Porque sí, la plata era la moneda de cambio, y muchas veces esa riqueza venía de un negocio bastante turbio, el comercio de esclavos. Los vikingos mantenían un tráfico internacional de esclavos bastante activo. Necesitaban un suministro constante de personas, y los reyes irlandeses, nada tontos, vieron una oportunidad. Vendían a sus enemigos capturados en el norte, y los vikingos, encantados, pagaban en plata. Así que parte del tesoro de plata hallado en Irlanda probablemente venga de esa oscura fuente. Y claro, si se trafica con esclavos, hay que tener dónde guardarlos. Aquí entra en escena una joya geográfica, Dalkey Island. Sí, hoy una zona de ricos con vista al mar y todo, pero que en tiempos vikingos era todo lo contrario. El nombre original irlandés era Delchen Innis, Isla del Espino, y los vikingos lo transformaron en Dalkey. Un lugar bonito, sí, pero funcional. Los vikingos lo usaban como prisión temporal, una especie de Alcatraz del siglo X. Según la arqueóloga Ruth Johnson, allí mantenían a los esclavos por cortos periodos, justo antes de venderlos en el mercado de Dublín. Así que ya ves, joyas escondidas en cuevas oscuras, dientes que cuentan secretos y una islita encantadora con un pasado menos glamoroso. La historia vikinga en Irlanda no solo es de espadas y drácars, sino también de comercio, mezcla cultural y muchos secretos enterrados. Y entendemos perfectamente la enorme, gigantesca importancia de encontrar el lugar exacto donde se libró la batalla que vio nacer a la nación inglesa. Peleada en el año 937 después de Cristo, la batalla de Brunanburh fue una especie de el que gana se queda con todo, en la lucha por consolidar esa cosa tambaleante que apenas empezaba a parecerse a Inglaterra. La semilla de este encontronazo épico se plantó más de una década antes, cuando el monarca anglosajón Athelstan decidió que ya era hora de juntar todos los pedazos de Britania bajo su corona. En ese entonces, Sihtric, el rey vikingo que había arrebatado Dublín a los irlandeses, reinaba en Northumbria desde la capital, York. Pero en 927, Sihtric la palmó, y Athelstan, que no perdía el tiempo, aprovechó para tomar York. Athelstan quería básicamente inventarse un reino inglés, así, sin consultarlo con nadie. No había una Inglaterra unificada antes de él, y con Northumbria bajo su poder, pues, digamos que no se ganó muchos amigos. Claro, esta nueva Inglaterra unificada no fue recibida con entusiasmo por los vecinos. En 934, Athelstan marchó al norte con su ejército, como quien dice, a ver si alguien me para. Atravesó Strathclyde y entró en Escocia. Los líderes locales, Owain de Strathclyde y Constantino de Escocia, no pudieron hacer mucho más que mirar cómo se paseaba. Ese mismo año, Olaf Gudfridsson, bisnieto de Ivar el Deshuesado, sí, así se llamaba, se convirtió en el rey vikingo de Dublín. Y aquí empieza lo bueno. Constantino, Owain y Olaf tenían todos intereses bastante jugosos en Northumbria.
De pronto, los tres reyes tenían algo en común: las ganas de darle una buena paliza a Athelstan. Individualmente, ninguno podía con él, pero juntos, la cosa pintaba diferente. Y así, en algún momento alrededor del año 937, los tres acordaron unir fuerzas e invadir Inglaterra. Unidos por primera y única vez, Olaf, Constantino y Owain sabían que esta era su gran oportunidad. En Dublín, el rey vikingo empezó a reunir un ejército mixto de vikingos e irlandeses. Subieron a sus barcos y se lanzaron al mar. No sería la última vez que Irlanda enviaría un ejército a Inglaterra, pero sí la última en que tendrían una verdadera posibilidad de éxito. Las naves vikingas se unieron a las flotas de Strathclyde y Escocia, formando una mega armada que habría hecho temblar hasta al más valiente. Los registros hablan de más de 600 barcos, lo cual, para la época, era como una flota de guerra intergaláctica. Imagínate el espectáculo: velas ondeando, escudos colgando y más cuernos que en un concierto de heavy metal. Nadie se pone del todo de acuerdo sobre dónde desembarcaron ni dónde se encontraron con los anglosajones, pero muchos creen que fue por la península de Wirral. Hay un lugar llamado Bromborough que suena sospechosamente parecido a Brunanburh, el nombre que aparece en la crónica anglosajona, nuestra fuente más temprana sobre este caos del año 937. Esta zona tenía población hiberno-nórdica, o sea, amigable para una invasión vikinga. Además, estaba a tiro de piedra de Dublín, lo cual no viene mal cuando llevas un ejército. Descubrimientos recientes en Wirral le dan peso a esta teoría. Investigando un campo cerca de Pulton Hall, los arqueólogos encontraron cositas curiosas. Una punta de flecha identificada como típica de los vikingos del siglo X y un dirham de plata islámico. Sí, un dirham. Estos moneditas eran muy codiciadas por los vikingos, no porque les gustara el arte islámico, sino porque estaban cargaditas de plata del bueno. Aparecen donde los vikingos vivían o donde sus ejércitos pasaron haciendo turismo bélico. Claro, con las fechas de estas piezas no se puede asegurar al 100% que todo ocurrió en 937, pero el contexto es razonable. La investigación apenas comienza. Quizás algún día se confirme que aquí fue donde se decidió el destino de Inglaterra, pero más allá del dónde, lo que sí sabemos es que fue una batalla feroz. El amanecer iluminó un campo que al atardecer estaría cubierto de sangre. Espadas, hachas y escudos chocaban sin parar. La pelea duró todo el día. Nadie podía predecir el resultado. Al principio, la coalición de invasores tenía la ventaja, pero algo cambió, y de repente la suerte giró a favor de Athelstan. Con la luz menguante, los anglosajones cargaron con furia. Sus enemigos corrieron y que entendemos perfectamente la enorme, colosal importancia de encontrar el sitio donde se libró esta batalla, porque allí, ni más ni menos, fue donde nació Inglaterra. Sí, señor. La batalla de Brunanburh, en el año 937 después de Cristo, fue una de esas peleas estilo el que gana se queda con todo, y el premio era ni más ni menos que una nación, la naciente Inglaterra. La semilla de esta masacre épica se plantó más de 10 años antes, cuando el monarca anglosajón Athelstan decidió que le apetecía tener todo el pastel británico, no solo una rebanadita. En ese momento, Sihtric, un rey vikingo con el currículum de haberle arrebatado Dublín a los irlandeses, gobernaba Northumbria desde su capital, York. Pero en el 927, Sihtric muere, y Athelstan dice: «Esta es la mía», y se apodera de York. Lo que Athelstan quería, básicamente,
era fundar algo que hasta entonces no existía, un reino de Inglaterra unificado. Claro, hacer esto no le ganó precisamente muchos amigos. De hecho, el nuevo superreino era visto como una amenaza bastante seria por los vecinos del norte. Así que, en 934, en una especie de paseo militar para demostrar quién mandaba, Athelstan marchó con su ejército hacia el reino de Strathclyde y más allá, hasta meterse en Escocia. Los líderes locales, Owain de Strathclyde y Constantino de Escocia, no pudieron ni toserle. Ese mismo año, Olaf Guthfridsson, bisnieto de Ivar el Deshuesado nada menos, se convirtió en el rey vikingo de Dublín. Y, sorpresa, tanto Constantino como Owain, como los vikingos de Dublín, tenían todos un interés bastante personal en Northumbria. De repente, estos tres reyes descubren que tienen mucho en común, como las ganas de darle una paliza a Athelstan. Individualmente, ninguno de ellos podía vencerlo, pero unidos, bueno, la historia podría haber sido distinta. En algún momento, alrededor del año 937, Olaf, Constantino y Owain decidieron formar el Dream Team de las invasiones y lanzarse sobre Inglaterra. Era su gran y única oportunidad. Desde Dublín, Olaf reunió un ejército mixto de vikingos e irlandeses y los subió a sus barcos. Este no fue el último ejército irlandés en intentar invadir Inglaterra, pero sí el último que realmente tuvo posibilidades. Los barcos vikingos se unieron a las flotas de Strathclyde y Escocia, creando una armada que haría temblar a cualquiera. Los registros históricos sugieren que la flota podría haber alcanzado los 600 barcos. Para la época, eso era una barbaridad. Podemos imaginarnos el espectáculo: velas al viento, escudos colgando de los costados, guerreros sedientos de batalla. Una escena digna de una película. No hay un consenso sobre dónde desembarcó exactamente esta flota, ni dónde se toparon los aliados vikingos y escoceses con los anglosajones, pero muchos creen que fue en algún lugar de la península de Wirral. El nombre Brunanburh, registrado en la crónica anglosajona, encaja muy bien con el topónimo Brunborg que aparece en esa zona. Además, la región había sido poblada por hiberno-escandinavos, así que no sería raro que fuera un lugar amigable para un ejército invasor. Y geográficamente, está a tiro de piedra desde Dublín. Descubrimientos recientes en Wirral apuntan en esa dirección. Cerca de Paulton Hall, arqueólogos encontraron algunas cositas interesantes. Una punta de flecha típica de los vikingos del siglo X y, lo más exótico de todo, una moneda de plata islámica, un dirham, muy codiciada por los vikingos, no por su diseño, sino por su alto contenido en plata. Aparecen frecuentemente en zonas de ocupación vikinga o por donde sus ejércitos pasaron a dejar el caos. Claro, con la datación exacta aún en debate, no se puede asegurar que todo pertenezca al año 937, pero el contexto es, como mínimo, sospechosamente apropiado. La investigación apenas empieza, pero algún día, quizás, se pueda confirmar que la batalla de Brunanburh se libró allí. Lo que sí se sabe sin duda es que fue una masacre descomunal. El sol se alzó sobre un campo que pronto estaría teñido de rojo. Espadas, hachas y escudos chocaron sin descanso. La batalla duró todo el día. Nadie podía predecir el ganador. De hecho, es probable que los invasores tuvieran ventaja estratégica al principio, pero algo cambió. Cuando el día agonizaba, los anglosajones contraatacaron con furia. Los enemigos huyeron hacia sus barcos, pero muchos no lograron alcanzarlos. Los cuerpos cubrían el campo. La batalla más sangrienta jamás librada en suelo inglés había terminado. Pudo haber sido un desastre,
pero los anglosajones salieron victoriosos. Las esperanzas vikingas de dominar Inglaterra quedaron enterradas en el lodo ensangrentado. Si Olaf y sus compinches vikingos hubieran salido victoriosos, probablemente habrían consolidado ese reino vikingo del norte llamado Northumbria. Sí, como suena a serie épica. Con eso, los vikingos de Dublín habrían tenido más poder en el norte de Inglaterra y, teóricamente hablando, jamás habría nacido lo que hoy llamamos Reino de Inglaterra con sus límites geográficos actuales. La dinastía de los Ear nunca más habría sido una amenaza seria para los anglosajones, pero no fue así. En el año 954 después de Cristo, los vikingos se retiraron de la isla de Gran Bretaña con la capa entre las piernas. Con el tiempo, casi todos los vikingos acabaron abrazando el cristianismo. Sí, incluso los que antes solo abrazaban espadas y botines. Allá por el año 1030, un tal Sitri Barba de Seda fundó la catedral de Christ Church con vistas al pintoresco pueblito vikingo de Dublín. Sitri era descendiente del temido Evar, y esa iglesia sigue siendo uno de los legados más duraderos de su familia. Fue el primer rey verdaderamente cristiano del mundo vikingo en Dublín. Su padre también era cristiano, pero de esos que se convierten por conveniencia, ya sabes, para quedar bien en las cenas. En cambio, Sitri Barba de Seda era de verdad. Introdujo el cristianismo en Dublín, se fue de peregrinación a Roma y todo. Fue el último gran rey vikingo de Dublín. Su muerte en 1042 marcó el final de casi 2 siglos de dominio de la dinastía de Evar. El show vikingo se había acabado. Desde entonces, los vikingos han sido recordados como bárbaros saqueadores que robaban, mataban y esclavizaban, causando caos y destrucción como si no hubiera mañana. Pero esa historia está contada a medias. En realidad, les debemos muchísimo, y eso que eran poquitos. Solemos pensar que eran unos salvajes sin remedio, pero en realidad solo veían el mundo con otros ojos, ojos que no necesitaban lentes ni mapas modernos. Los vikingos moldearon la sociedad moderna de formas que nadie se habría imaginado, y Evar y su familia estaban al frente de esa transformación. Fueron clave en la creación de redes de pueblos, en el comercio con el extranjero y en fomentar desarrollos políticos que dejaron huella a largo plazo. Antes de que llegaran los vikingos, Irlanda no tenía ni pueblos ni ciudades. Hoy, muchos de sus antiguos asentamientos se han convertido en importantes centros urbanos. Ellos crearon esos núcleos urbanos y pusieron en marcha el comercio a gran escala. Básicamente, diseñaron un modelo urbano que seguimos usando hoy. La imagen de los vikingos ha cambiado. De ser simples saqueadores y agresores sin alma, ahora también los vemos como comerciantes y constructores de sociedades, y puede que hayan hecho incluso más. Investigaciones recientes, de esas que te hacen decir, «Anda, mira tú», sugieren que la Irlanda medieval temprana pasó por una crisis misteriosa, y los vikingos podrían haber sido pieza clave para su supervivencia. Rowan McLachlan y Emma Hanna, investigadores en la Universidad de Queen's en Belfast, analizan datos científicos de sitios arqueológicos para detectar grandes tendencias que marcaron la historia. Esos sitios suelen ser como instantáneas congeladas en el tiempo, pero al juntar muchos datos y analizarlos con modelos estadísticos, pueden construir una película completa del cambio social siglo a siglo. La mayoría de estos datos salieron a la luz en los años 2000, cuando Irlanda decidió meterse de lleno en un programa de construcción de autopistas. El boom de carreteras fue como abrir una caja del tesoro arqueológico.
Antes de construir, las rutas debían ser investigadas, así que se hicieron excavaciones a lo grande por todo el paisaje irlandés. Se descubrieron miles de sitios de distintas épocas, pero en especial del período medieval temprano. Todo ese material nos permite armar el rompecabezas de esos siglos cruciales. Gracias a un acelerador de radiocarbono de última tecnología, sí, suena como a película de ciencia ficción, pero es real, los científicos pudieron analizar este material. Se trata de la datación por radiocarbono. Todos los seres vivos contienen carbono, y una minúscula parte de este es radiactiva. Al morir, esa radiactividad empieza a decaer lentamente. El acelerador mide cuántos átomos radiactivos quedan y así se calcula cuánto tiempo ha pasado desde que ese organismo vivió. Se han fechado más de 10.000 muestras de radiocarbono de sitios por todo Irlanda. Con todos esos datos se pueden analizar los cambios sociales a través del tiempo. Los cálculos revelaron algo inesperado. La población de Irlanda medieval sufrió una caída repentina y dramática. Lo que vemos es un pico en torno al año 700 y luego, ¡plop!, descenso total. Lo normal sería que una sociedad en crecimiento se expandiera y se volviera más compleja, pero los datos cuentan otra historia, un bajón enorme. Rowan hizo entonces un desglose regional de los datos y ahí surgió una pista sobre cómo Irlanda sobrevivió al desastre. Cuando dividimos los datos por regiones, vemos patrones similares en el noreste, noroeste y suroeste. Todas muestran un descenso constante, pero en el sureste, ahí empieza el misterio, diferente. El declive aquí ocurre más tarde y, para colmo, no es tan grave como en otros lugares. En el sureste de Irlanda, sí, hablamos de Dublín, Wicklow, Wexford y Waterford, fue donde más vikingos echaron raíces. Y, mira tú por dónde, esa invasión vikinga bien pudo haber salvado a una población en crisis. Tal vez los vikingos funcionaron como un estabilizador en medio de la decadencia. La edad promedio de la gente iba subiendo más que los precios del pan, y eso significa que las tasas de fertilidad iban en picada. Pero cuando llegaron los vikingos, entraron en escena como si fueran una banda de rock en un pueblo dormido. Eran más jóvenes, más dinámicos, más ruidosos, y dejaron una impresión duradera en la sociedad irlandesa de aquel entonces. Hermano, ¿cómo estás? Y no solo saludaron, también se quedaron, se mezclaron y dejaron su marca en el ADN de la isla. Esa huella genética vikinga sigue viva en los genomas de los irlandeses modernos. De hecho, se estima que hasta un 20% de ese ADN tiene un tufillo nórdico, más específicamente noruego. Así que, sí, es posible que los vikingos hayan salvado Irlanda, y los cambios que trajeron siguen resonando hoy en día, no solo en Irlanda y Gran Bretaña, sino por toda Europa. Porque, digámoslo claro, los vikingos hicieron una contribución gigantesca a la cultura europea. Lo notas en los idiomas, lo ves en el arte y hasta en los nombres de lugares. Durante el romanticismo del siglo XIX, cuando todos estaban como locos buscando los orígenes de su identidad nacional, los vikingos fueron incorporados con bombos y platillos a esas narrativas fundacionales, ya fuera a martillazos o con poesía. En alguna forma, en algún rincón de nuestras historias, todos somos un poco vikingos.
Thank